Para todos y para todas. Bueno, es un gusto participar de esta actividad y, bueno, de todo lo que fue el proceso de la elaboración de los materiales. Y bueno, en representación de la Asociación Down del Uruguay, contarles un poquito quiénes somos, quiénes formamos la Asociación Down, la ADU. La Asociación Down fue fundada por familiares, más que nada padres y madres, eh, de personas con síndrome de Down, hace 34 años, en el año 1986. Y bueno, el objetivo es promover los derechos de nuestros hijos, accionar para mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos de la sociedad, que puedan vivir de una forma totalmente, plenamente incluidos en la sociedad. Y bueno, la asociación toda la vida, o sea, desde sus comienzos, ha trabajado en distintos equipos de trabajo. En esta oportunidad, desde la Comisión de Educación, tomamos contacto con el equipo que viene realizando los materiales adaptados. Y bueno, para nosotros fue como bien importante, muy importante, que la universidad se enfocara en nuestros hijos y que bueno, que comenzar a hacer materiales adaptados nos pareció como algo súper valioso y súper importante, ¿no? Es para nosotros un aporte impresionante porque, bueno, dadas las características de nuestros hijos, que ellos como personas con discapacidad intelectual, justamente su área, digamos que su dificultad está un poco en el tema de la comprensión y, bueno, es una barrera importante el tema de los textos, ¿no? De cómo ya sea en el ámbito educativo o en la vida en general, el acceder a la información a veces, bueno, se les complica, ¿no? Tratamos de hablar de forma general, hay personas con discapacidad intelectual que tienen un mejor manejo con lo que son los textos formales o simples, y otras que no, pero bueno, para todos creo que es un aporte como súper valioso. Puntualmente en lo que tiene que ver con la temática de violencia de género, también lo evaluamos como, ay, no sé si se me ve bien porque medio que se me cortó. Sí, Sí, Marta, está. tranquila. Está. No, lo evaluamos como algo súper importante porque, bueno, la mujer en sí ya está en una situación de vulnerabilidad por todas las situaciones de violencia que podemos vivir en nuestras vidas. Y bueno, las mujeres con discapacidad y las mujeres con discapacidad intelectual están como más vulnerables, ¿no? A sufrir situaciones de violencia y bueno, un poco juntándonos y analizando la situación de las mujeres en el equipo, veíamos bueno, que la primera barrera a la que se enfrenta una mujer con discapacidad es no ser visualizada como mujer y no ser valorada como mujer en la sociedad, ¿no? O sea, que ese es el primer, no sé si el primero, pero uno de las barreras más importantes que sufre, ¿no? Y después el tema de que, bueno, que también está más vulnerable por ser dependiente, porque la mayoría de las personas y las mujeres con discapacidad intelectual están en situación de dependencia, ya sea de un familiar, bueno, o de instituciones o de otras personas que a veces, hablando un poco históricamente digo, por supuesto que hoy día la vida de los jóvenes o de los niños con discapacidad intelectual está dirigiéndose digamos, a igualarse con el resto de los niños o de las personas, de los adultos, ¿no? Pero bueno, un poco haciendo historia, esa visualización de la mujer
o de la persona con discapacidad intelectual en general, los ubicaba en el plano doméstico, o sea, impidiéndoles el desarrollo de su vida en general, al ámbito educativo, al ámbito social, cultural, laboral. Entonces eso trae la falta de información, ¿no? O sea, lo vinculamos, lo ligamos a que la imposibilidad, o sea, la barrera que le pone la sociedad a las personas con discapacidad y más a las mujeres, las lleva al plano doméstico, ¿no? O sea, es como que quedan relegadas a ese plano y a eso se liga la falta del acceso a la información, a los derechos, la información a los derechos sexuales, reproductivos, económicos, sociales, a lo que soy como mujer, cómo me concibo, cómo me puedo valorar, cómo me pueden valorar los demás. Bueno, estuvimos como viendo todo eso que nos hizo repensar también como equipo. Y bueno, en ese sentido, entendemos que estos materiales son súper útiles para nuestros hijos, para toda la población en realidad con discapacidad intelectual y bueno, para adultos mayores, para personas que también un poco que es el objetivo de los materiales, personas que de repente no manejan bien el español y bueno, la posibilidad del texto fácil, de lectura fácil, les es más accesible, ¿no? Bueno, no sé qué más iba a decir. Bueno, después que estamos súper agradecidos con el equipo, porque la verdad que se dio como una linda energía de intercambio, y que nos parece súper importante que la universidad esté enfocada en esta población, en la población con discapacidad intelectual. Creo que si bien ya hay equipos que vienen trabajando, para nosotros es como el cumplimiento de lo que un poco el poner en práctica lo que el Estado ratificó en el 2008, ¿no? Es que empiecen a elaborar materiales accesibles para personas con discapacidad y a la vez tenerlos en cuenta, ¿no? En este sentido, el intercambio que tuvimos con el equipo de extensión, lo entendemos como que, bueno, están consultando al colectivo referente, que también nosotros deseamos que en algún momento sean nuestros hijos los que se representen y puedan ellos intercambiar con ustedes y decirles qué les parece, pero bueno, estamos como ahí trabajando para eso. Muchas gracias, Marta. Los tiempos, o sea, la idea es validar en ellos los materiales, porque si bien los difundimos, está bueno ver qué tal les parece y cuán accesibles son, que bueno, con toda esta situación de pandemia no nos dio un poco el tiempo para hacerlo, como decía Lilian, pero bueno, el año que viene ya vamos a estar en eso. Nos quedan aún cosas por hacer juntos. Así que claro bueno. que Muchas gracias, Marta. bueno, por nada. Bueno, le damos paso entonces a Noelia Bahillo, representando a la UNCU, que va a estar cerrando esta ronda de exposiciones. Hola, buenas tardes. Perdón, que quería acceder al micrófono. Bueno, buenas tardes. También es para mí un gusto estar aquí representando a la Unión Nacional de Ciegos y en ella al colectivo de las personas ciegas y de baja visión del Uruguay. Siempre es un gusto trabajar con este equipo porque se trabaja de igual a igual,
y eso es muy importante, sostenerlo para las personas con discapacidad. Que en realidad, si hablamos de violencia, venimos con años, con una historia de derechos vulnerados, y creo que esa es una de las violencias más palpables y bueno, más sostenidas a lo largo de la historia con respecto a las personas con discapacidad. Enmarcando un poco en lo que tiene que ver con este día y la no violencia hacia las mujeres, creo que las mujeres, y como decían mis compañeras, las anteriores expositoras, las mujeres con discapacidad vivimos unas situaciones de violencia que transversalizan a todas las áreas de la vida de una mujer, ¿no? Porque, no sé, desde la infantilización de nuestras identidades, desde el no tomarnos en cuenta en espacios porque estamos para ser cuidadas, sino para muchos momentos cuidar la asexualidad de nuestros cuerpos y la toma de decisiones sobre ellos. Son situaciones de una violencia como muy, muy estructural, ¿no? Que, como les decía, transversaliza todas las áreas. Y bueno, y enfocándonos puntualmente en lo que tiene que ver con el trabajo, con esta comisión y con lo que venimos haciendo, y que en realidad es mucho, mucho más lo que nos queda por trabajar, decir que, bueno, que las personas con discapacidad visual puntualmente accedemos a los materiales, a la información de una manera con determinadas herramientas que nos permitan ese acceso, ¿no? Generalmente lo que es gráfico o lo que es papel, para nosotros no es accesible, y entonces las maneras que tenemos es por varios canales y con distintos formatos, pero bien importante destacarlos. Quizás es el espacio también para darlos a conocer, no solo a quienes estamos presentes en esta mesa, sino a quienes nos están escuchando, a la hora de que un texto digital sea accesible para nosotros, no tiene que provenir de una foto, por ejemplo, porque los lectores de pantalla no describen las imágenes, entonces necesitamos que sean formatos de edición de texto, sea Word, sea RTF, y si es en formatos que no sean modificados, pueden ser PDF, por ejemplo, pero que provengan de un texto y no de una imagen. Eso de alguna manera hace que estos materiales sí lleguen a nuestros oídos, por decirlo de alguna manera, porque los lectores que tenemos instalados en nuestros dispositivos sí los pueden leer, son legibles para ellos y a su vez nos transmiten la información a nosotros. Hay un gran número de personas pertenecientes al colectivo de personas con discapacidad visual que tienen baja visión. En realidad son, no sé, pero por lo menos el 60% de la población con discapacidad visual. Y en ello también es importante mantener criterios en los formatos a la hora de lo estético, ¿no? Tratar de no poner letras que sean cursivas, porque los lectores no los interpretan bien y los magnificadores tampoco. Bueno, tener, si es posible, un contraste en la letra, donde el fondo sea oscuro y la letra sea en colores claros, porque de esa manera la utilización de las ayudas ópticas es más efectiva. Son pequeñas tips que nos hacen a nosotros acceder a esa información de una manera mucho más clara. De todas maneras, por supuesto que esto es muy importante, pero no queremos dejar de reconocer las estadísticas y la situación en que las personas con discapacidad y con discapacidad visual puntualmente, muchas veces están en los estratos con menos recursos de la sociedad, ¿no? Y en ello las ayudas tecnológicas no siempre son de fácil acceso.
Entonces, que los medios de comunicación se pongan con la causa de la inclusión a la información, de la inclusión a esa información como derecho, es muy importante. Porque para la gran mayoría de nuestro colectivo es fundamental escucharlo en la radio, verlo en la tele, porque muchas veces las situaciones de violencia no se registran tan fácilmente. Porque, ¿qué pasa? Cuando, como decía Marta más adelante, cuando la violencia se ejerce intrafamiliarmente, y es algo que uno nace y crece con esa violencia instalada, muchas veces no la detectás como violencia. Entonces, poder que llegue a vos toda esa información donde te diga que no solamente un golpe es violencia ejercida hacia uno, sino todo esto que hablamos del reconocimiento de una como mujer, como ser que hace, ¿no? Y no solo que ser que sirve, y no solo que le sirven, ¿no? Me parece como que son cosas muy importantes a la hora de pensar en erradicar la violencia, que una misma puede identificarse como, como violentada, ¿no? Que no es tan sencillo como si te pegan o no te pegan. Y en ese sentido también hablo de estos materiales súper importantes que se han hecho desde la comisión, pero desde ampliarlo a toda la sociedad. En ese sentido, el vínculo entre la universidad y las personas con discapacidad, en este caso las mujeres con discapacidad, es más que valioso. Porque los profesionales o los futuros profesionales son agentes de cambio. Son ellos los que van a tratar con nosotros en un consultorio o por una situación judicial o, bueno, en el amplio espectro de lo que son las profesiones. Entonces, en eso es tan importante que desde la formación esté presente la accesibilidad y esta accesibilidad en la comunicación. Es sumamente importante. De esa manera, como que uno desde que se forma va palpando a la discapacidad como una situación, ¿no? Y como que también con la influencia de cada uno es fácil que esa situación de discapacidad vaya eliminando barreras, ¿no? Son cosas muy, muy trascendentales para nuestra vida, este cambio en todos los agentes de la sociedad. Bueno, con lo que tiene que ver con el trabajo con esta comisión puntualmente, nosotros nos vinculamos este año a través de Red Mate, que es un programa que funciona en UNCU, la red de materiales accesibles tifloeducativos. Es un programa de educativo y además cultural, de acceso a lo educativo y a lo cultural. Y bueno, y tuvimos una situación puntual de la elaboración de la audiodescripción de unos cortos, que además se pudieron exhibir en un ciclo de cine que tuvimos para personas, en realidad abierto, pero con accesibilidad para personas ciegas y sordas de nuestro país. En ese ciclo y junto en esa preparación del ciclo y junto con la comisión desde la universidad, fue que pudimos acceder a dar nuestra opinión sobre la audiodescripción. Y ahí, en realidad, fue un descubrimiento para nosotros mismos, un descubrimiento o una reafirmación de que no hay un método, ¿no? No hay un método único. Y tampoco es que unos enseñamos a los otros. No es de lo teórico a lo práctico y tampoco desde la vivencia hacia la parte teórica. Es un construir nuevo, porque nos dimos cuenta que dentro de las personas con discapacidad y en esa variedad había personas que preferían una descripción de determinadas características y otras, o que interpretaban una cosa con una frase o con un sonido, y otras interpretábamos otra cosa. Y entonces en ese conjunto, en ese trabajo en equipo, pudimos hacer como
¿cómo decirlo? Como abrir la creatividad y transformar métodos nuevos, ¿no? Y utilizar métodos nuevos, diferentes, innovadores, que hoy los podemos palpar y nos parecen bárbaros, y que capaz que mañana aparecen otras ideas, y en esas otras ideas seguiremos construyendo un nuevo ideal, digamos, de comunicación, pero que en realidad es en eso donde está lo constructivo, ¿no? Lo constructivo de trabajar en equipo. En ese ámbito y en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, el campo es súper fértil, así que el trabajo está todo para empezarlo, para seguirlo y para avanzar en el campo que queramos, porque campo fértil ahí hay, lo que se necesita es voluntades, y la voluntad está, así que bueno, no sé, lo que esperamos todos creo que es eso de empezar o continuar esta acción y seguir trabajando hasta que sean otros los que sigan el camino, y bueno, y llegar de alguna manera a capaz que una utopía, pero más palpable, esto de la accesibilidad universal. Y creo que me quedo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Noé, por ese entusiasmo que te caracteriza, que creo que nos caracteriza a quienes integramos este espacio de trabajo. Bueno, desde lo que ustedes transmitían, ¿no? El convencimiento de todo lo que aún tenemos por hacer para garantizar derechos. Creo que eso es lo que nos une. Así que